largo de la historia de la humanidad, la sexualidad ha sido objeto de tabúes, reducciones y asociado exclusivamente a la genitalidad. Pero sexualidad es mucho más que eso, mucho más de lo que tenemos entre las piernas. Es moral, es religión, es ética, es política, social y además es emocional. Por eso mismo, se puede afirmar como siendo el eje central para la comprensión de todos los seres humanos. Sexualidad se construye a lo largo de la vida y de muchas formas y cargada de muchas palabras y historias. Nadie puede borrar la propia ancestralidad, la propia historia. Pero los seres humanos somos de identidades transitorias y contingentes. Tanto la cultura como el género y la misma sexualidad tienen un aspecto inestable, histórico y plural. Lo que en una determinada época era normal, en otra puede ser totalmente aberrante. Lo que no me gusta hoy puede gustar mucho mañana. El mundo es un movimiento constante y poder cuestionarnos, ubicarnos en lo que tiene sentido es un ejercicio de libertad sexual también. Hoy los invito a que escuchemos un tema curioso, pero bastante útil, ya que nos pone a comprender el ser humano como un todo y no solamente como un instrumento del deseo. Aquí los espero, porque vamos a hablar de historia, sexualidad, antropología, aberraciones. Tenemos muchas épocas y muchas sociedades por visitar. Antropólogo, historiador y docente universitario, un apasionado por los temas culturales en los que ha trabajado como asesor en diferentes administraciones de la ciudad de Bogotá. Letícia, tú que estás ahí en esa área, ¿qué hace uno? O sea, corramos esse caso específico dessa persona que yo atendo y está en un trabajo súper infeliz. ¿Qué recomendarías tú? Pues primero puede ver si, no sé, hablando con recursos humanos, hay alguna solución, si le dan alguna solución. Cambiar de... Sí, cambiar, o sea, de algo, ¿no? Puede cambiar pues de área, puede cambiar, no sé, dentro de la empresa, ¿no? Y pues ver cuál es la fuente del problema, porque no siempre es como el jefe o algo, puede ser también los horarios, cualquier cosa. Y si eso no funciona, pues ya es buscar otro trabajo, porque el problema es el trabajo. Escritor, presentador y director del programa Más Allá del canal Red Más, en donde desarrolla temas relacionados con el periodismo de misterio. Bueno, en ese programa de hoy yo no estoy que me hablo, yo estoy que me oigo, porque la verdad el tema me quedaré un poquito corta. Tengo el placer, el honor de estar con un compañero de emisora, un compañero de canal que sabe mucho del tema. Invito a ustedes a que pongan mucha atención ahora porque vamos a escuchar al historiador y antropólogo Esteban Cruz. Bienvenido, Esteban. Qué alegría. Claudia, no, para mí es un placer, no, gracias a ti por la invitación. Yo siempre te escucho desde hace mucho tiempo, fuimos compañeros de radio. Fuimos compañeros de radio, aquí ahora, estamos en el mismo canal, estamos siempre en la misma sintonía. Sí, Mira sí, que, sí, está... digamos que el universo confabula, el más allá está confabulando. Sí, no, hay algo que nos acerca, ¿no? Es verdad, las olas magnéticas. Esteban, yo digo que quedo corta porque en realidad, obviamente, el tema de la sexualidad es mi tema, pero la historia en la sexualidad, yo tengo ahí un límite hasta donde puedo ir. Pero aí, com um pouco de ajuda, saquei algumas dúvidas e quero hoje estar aqui atenta para escutar-te. Então, eu quero que empecemos falando de história e sexo. Quero que empecemos falando das práticas sexuais mais curiosas que temos ao longo da história. Para começar, porque não quero entrar em conceitos, lo que é normal para um não é para o outro, blá, blá. Não, vou deixar de lado um pouquinho a psicóloga, a psicoanalista e quero escutar a ti.
¿cuáles son las prácticas más raras de la sexualidad a lo largo de la historia? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Si bien uno siempre puede caer en lo mismo, en decir lo que vivimos hoy puede ser muy extraño en otros tiempos y lo que vivieron otros para nosotros podría ser hoy en día un escándalo, realmente hay cosas que en nuestro mundo se ven realmente extrañas. En Grecia, en Roma, en Egipto, en todos los periodos de tiempo, si viajáramos allí tal vez entraríamos en shock, nos daría un shock terrible si vemos el ejercicio de la sexualidad de muchas de esas personas que son nuestros antepasados y gracias a que ellos fornicaron, hicieron todo lo que hicieron, estamos acá, somos Claro. el producto de ellos. Claro, agora vamos empezar, vamos por territórios. Gregos e romanos são muito importantes para nós outros e eram bastante abertos quanto às práticas sexuais, quanto à forma de experimentar a vida. Los romanos tinham os lupercales, que eram conhecidos por los festivales bastante depravados. Que época estamos aí hablando e que é o que hacían los lupercales en esos festivales? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que entender que el Imperio Romano es el imperio más importante Sí. de nuestra historia occidental, digamos. El idioma en el que hablamos es una derivación del latín. Si viajáramos al tiempo de los romanos, medio los entenderíamos. Los días de la semana, nuestras fiestas, muchas cosas tienen que ver con Roma. Y antes de hablar de los lupercales, tenemos esa idea de la Roma perversa, de la Roma degenerada, de la Roma de las Eu orgías. digo la Roma abierta, Sí, sí, ¿no? de La Roma... tenemos esa idea un poco porque Roma cayó y cuando cae Roma se vuelve como algo que se debe satanizar por parte de los cristianos. El cristianismo va a odiar a los dioses y a las prácticas sexuales y a la forma en que vivían los romanos y por eso los pintan como degenerados. Pero no, era otro mundo en el cual había otros valores y te voy a decir una cosa muy interesante. Por ejemplo, una práctica muy común hoy en día, que es el sexo oral, en el mundo romano era horrible, era lo más desagradable. Si una mujer le hacía sexo oral a un hombre, o un hombre a un hombre, o una mujer a una mujer, se veía como lo más asqueroso que podía existir. E a pedofilia, por exemplo, na época da Grécia Antiga, era a iniciação sexual, En sobretudo los de los griegos, hombres. en los Exato. griegos, pero los romanos lo veían un poco mal. ¿Por qué? Los griegos sí tenían algo que era la pederastia y era como la iniciación, era como un rito de iniciación de los jóvenes. E de aprendizaje, não? Y de aprendizaje, los maestros tenían sexo con los alumnos, incluso hay un lugar, Tebas, una ciudad muy antigua donde había todo un escuadrón de guerreros que le llamaban el batallón sagrado, que eran 150 hombres a los cuales derrotó Alejandro Magno en una batalla terrible, pero eran todos parejas entre ellos, eran hombres que tenían sexo con hombres y se decía que se amaban profundamente porque era el amor más fuerte y por eso luchaban para que no mataran a sus amantes. Y era el batallón invencible de Tebas, pero los romanos no. Los romanos, a diferencia de lo que pensamos, no tenían de alguna manera esa idea como los griegos. Es más, los romanos pensaban en algún momento, lo dicen muchos historiadores romanos, que los griegos se habían degenerado por esas prácticas. Entonces, asimismo, hay unos cambios diferentes de acuerdo a las culturas. Así sean cerca, los griegos eran distintos a los romanos. Ajá. Entonces, la pederastia o la pedofilia era más de la práctica de los griegos, pero no tanto de los romanos. Exacto. La pederastia, que es lo que están haciendo, lo que hacían los griegos, por ejemplo, era un hombre mayor y un hombre menor. Exato. La pedofilia también tiene que ver con niños y niñas, es distinto. Es pederastia lo que se vivía en la Roma antigua. Y lo veían como una forma del proceso educativo, ¿no? Como una forma... Sí, porque enseñaba arte, enseñaba deportes y enseñaba sexo, el arte del sexo también. Y eso no significa que fueran, hoy lo diríamos, homosexuales. El concepto que tenemos de homosexual hoy en día no es el mismo, no se aplica para los griegos. Claro. Estos eran hombres, por ejemplo, que eran maestros que tenían sus esposas y tenían sus hijos, pero en algún momento tenían prácticas sexuales Sí, con sus porque la alumnos. mujer tenía la función reproductora. Amor no era algo dentro de la reproducción ni de la relación de pareja. Amor era una cosa que tú vivías por afuera. Era una sociedad
yo diría, hasta un poco más organizada y más relajada, tal vez. Bueno, nosotros no vivimos en carne propia, pero volvemos a los Lupercales, porque yo creo que la gente está curiosa cómo era esa celebración de los Lupercales. Bueno, los Lupercales, que hoy en día mucha gente los asocia con el desmán, con la orgía, con la locura, ¿no? Con el carnaval, con San Valentín. Pero realmente era un rito que se da a partir de un mito, que es la fundación de Roma. Se dice que Roma se funda por dos gemelos, Rómulo y Remo. Que hay una loba que los cuidó, Luperca, ¿sí? O Capitolina, depende, Luperca, que además para muchos no era una loba, sino una criatura que se había convertido en loba, que era un fauno, ¿no? Para muchos es una versión que existe. Y lo que hacían, y esto era algo realmente extraño, si lo viéramos diríamos qué vaina tan degenerada y demente, porque ellos iban en la colina palatina donde se había fundado Roma, iban a la gruta donde supuestamente los había criado la loba, y los jóvenes, los adolescentes, como un rito de paso, hacían una especie de ritual en el que mataban una cabra. Y mataban un perro y le arrancaban la piel. Eso es horrendo. Y luego salían con ese cuero, digamos, sangriento y todo eso, y cuando veían una mujer la golpeaban. Porque es una representación, la golpeaban con esos cueros, ¿no? Pero festivamente, no es como, ay, le voy a pegar para herirla o hacerle daño, no. Celebremos, sí, celebremos, sí, con un cuero. Entonces era tan horrible, tan chocante que algunos césares lo prohibieron para los patricios. Pero ¿cuál era el objetivo de pegar a la mujer con el cuero? El objetivo de pegarla era representar la fertilidad. La fertilidad. Okay. Por eso buscaban a las mujeres y por eso habían relaciones sexuales explícitas al aire libre. Sí, en Roma era caracterizado por eso, por sexo cuando quisieran, abortos, vomitorios, todo era muy abierto ahí hasta que llega la iglesia a controlar todos ellos. Claro, hay una cosa muy interesante que es que los romanos tenían una visión distinta de la nuestra de la prostitución. La prostitución sigue de alguna manera en todas las culturas existe. Y siempre ha existido. Y en algunas es una explotación mucho más fuerte y en otros es una explotación menor. Pero hay una cosa muy loca de Roma, que todavía decimos nosotros, la palabra fornicar, por ejemplo la gente dice fornicó, está fornicando, el pecado de la fornicación, todo eso. La palabra fornicar viene de fornices, que eran unos arcos que habían en las calles de Roma, y ahí atendían las prostitutas de rango menor, porque habían prostitutas de los césares que vivían como unas princesas. Las prepago de hoy. Sí, pero estas son prepago con poder, más poder que el de hoy. Digamos, eran como la preferida del César, que incluso mandaba a eliminar senadores y mandaba a envenenar ¿Cómo gente. una mujer podía llegar a ser ese tipo de prostituta? Eso es muy interesante. Muchas de ellas ya venían de clases altas, eran las hijas de otro senador, que los mismos senadores las prostituían. Calígula, por ejemplo, antes de volver al fornicar, Calígula, por ejemplo, fue conocido por muchos actos sexuales extrambóticos. Sí, claro, de Tinto Brass, que fue escandalosa, con el mismo actor de La Naranja Mecánica y bueno, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que Calígula en algún momento ya no tenían plata, las arcas estaban peladas, como nuestros países, deuda externa total, no había dinero. Y entonces Calígula convirtió uno de sus palacios en un burdel y obligó que todas las hijas de los senadores se volvieran prostitutas y atendieran. Pero bueno, volviendo a lo de fornicar, los fornices son los arcos que habían en las calles y ahí estaban las de menor rango. Entonces, como los que pagaban por sexo en la calle no tenían dónde llegar a tener sexo, lo tenían ahí mismo. Entonces, fornicar era ir a tener sexo debajo. En la calle mismo, en cualquier lugar. En la calle misma. Como animales, que hoy nosotros consideramos, pero que en aquel entonces era un instinto más que todo. Tenía de alguna manera una mayor tolerancia, porque también ellos eran muy intolerantes con muchas prácticas sexuales. Por ejemplo, porque, digamos, hablando dessas diferenças, tú me decías, el sexo oral era considerado asqueroso en aquel entonces. ¿Qué era intolerante en aquel momento? Por ejemplo, en algunos casos se veía muy mal el tener sexo con gente de otros países, de otros lugares del mundo. No era común. O sea, yo sería rechazada. Todos, yo sería rechazado, los romanos tenían de alguna manera unas ideas muy fuertes sobre los otros que llamaban bárbaros.
Y muchos de esos que eran bárbaros, algunas veces habían sí prostitutas que eran capturadas y eran usados como objetos sexuales, algunos de los prisioneros, pero no se veía bien, por ejemplo, que eso sucediera, porque se veía como si tuvieran sexo con animales, en parte, porque los veían como salvajes, ¿no? Entonces, en algunos momentos de la historia de Roma, todo va cambiando, todo se va transformando. Que interessante. E a Sprint, a moneda del sexo, o que era esse? O que concepto era esse? Eso es muy loco, porque muchos arqueólogos han empezado a excavar y han encontrado unas monedas. Y esas monedas, normalmente los romanos tenían monedas con las caras de los Césares, Sí. de Julio César, de Tiberio, de Diocleciano, Valeriano, bueno. Y resulta que estas monedas son distintas porque en lugar de Césares tienen personas teniendo sexo. Entonces lo que ellos colocaron allí son gente, por ejemplo, teniendo sexo anal, gente teniendo sexo en grupo, gente teniendo hombres con mujeres en diferentes posiciones. Y decían, ¿y esto de dónde salió? Estas monedas, porque hay monedas con posiciones sexuales. Varios de los historiadores romanos de esa época nos dicen, por ejemplo, que había un emperador que se llamaba Tiberio. Ajá. Y que Tiberio tenía ciertas perversiones, que era tener sexo con niños, que les llamaba sus pescaditos y no sé qué más, y que además jugaban con esas monedas como una especie de juegos sexuales. Esa es una teoría. Otra teoría es que habían tantas prostitutas y que había tanta demanda de sexo por parte de los soldados, de los centuriones, de las legiones romanas, que el gobierno dijo, es que hay muchas prostitutas, hay que controlar esto, esta moneda es solo para pagar sexo, diferente a las otras monedas. Pero aí a pergunta era, se essa moneda é só para pagar sexo, o que hago com essa moneda? Ou seja, eu não posso comprar comida, não posso viver com essa moneda depois. Exacto, la idea era, lo que dicen algunos historiadores es que, digamos, se le pagaba a un soldado romano 100 monedas, para evitar... E que el soldado pudiera ter sexo, então, com essa moneda? Exacto, para que no gastara las 100 monedas en sexo, le daban 90 normales para comida, para otro, y 10 de sexo, para controlar los gastos, para que no se les fuera todo en prostitución. Era como una manera de controlar el dinero. Já regressamos com Esteban Cruz, porque isso sim que tá bueno, não? Eu não me imaginava que ele tendia uma fantasia com um nome enorme. Ou seja, essa hora me deixou radiada. Não, tu tens que contar-me essa história, porque essa nem eu sabia, não? Es que es mejor estar en un trabajo y estar bien que estar en un trabajo y estar mal. Porque Sí. luego puede llevar al burnout, puede llevar al suicidio, eso es muy grave, la enfermedad, todo eso es muy grave. E todo isso tem um caminho, não? A pessoa entra em um momento de enfermidades, sarcasmo. Sabe que sarcasmo é um síntoma quando já vai empezar esse síndrome do burnout, não? Quando já empieza a reaccionar todo sarcasticamente. Eu confesso a vocês que conversar com Esteban é tão delicioso que eu não tenho ganas de sencillamente sentar-se e só escutar. Pero hoje eu tenho que perguntar, porque senão nós outros vamos literalmente sair viajando. Passemos para Egipto. Egipto tinha uma prática que eu sei que a muitas pessoas les gostaria volver, que era a de castrar a los violadores. Cuéntame um pouco como passava isso, como lo hacían isso. Bueno, en Egipto pasan cosas muy raras. Piensen que Egipto es la sociedad más larga de la que conocemos. Está mucho antes de Cristo y mucho después. De alguna manera hay unas continuidades. ¿Qué es lo que sucede? Que para ellos las prácticas que fueran de alguna manera salvajes, como la violación, se veían como lo peor. Pero é interessante porque a violação em determinadas sociedades não é visto salvaje, é visto que a mulher ou o outro é objeto de satisfação do desejo. Claro, y no es penalizada fuertemente en algunas sociedades, pero en Egipto sí, porque el violador era visto como un animal, porque se pensaba que estaba de alguna manera llevado por sus instintos, porque no se podía controlar. Y para poder controlar a lo incontrolable, a la bestia, porque los violadores se veían como animales, pues los castraban. Y había una cosa muy loca, mientras hacían eso con los violadores, la necrofilia, el tener sexo con cadáveres, no se veía tan mal. Era una sociedad, por ejemplo, que estaba obsesionada con momificar gente. Sí. Por eso hay tantas momias. Sí. Entonces, muchas veces, y dicen muchos de los papiros, porque escribían con jeroglíficos en papiros, dicen muchos que encontraban de alguna manera a los embalsamadores teniendo sexo con los cadáveres. No era mal visto totalmente, pero tampoco era bueno. ¿Por qué lo sabemos? Porque en muchos de esos textos se dice que las familias contrataban, digamos, vigilantes para que no les hicieran eso. Momificavam incluso os animais. Eu estuve allá em museu de las momias e a gente se moria e derrava ordens para matar a suas mascotas
y momificar la mascota junto. Es una cosa, es angustiante ver eso, las mascotas momificadas junto a uno allá en las tumbas. Claro, porque la idea es que vas a ir a otra vida, ¿no? Vas a otra realidad. Carga lo que amas. Y llevas, incluso muchas de las tumbas mastaba son las primeras, tumbas tipo mastaba, Sí. o tumbas que se hacen en tipos piramidales, en estructuras piramidales. Muchas de las cámaras de Tutankamón y otros famosos faraones tienen no solo a otras momias, sino muebles, comida, Sí, lo de que le todo. gustaba, todo, porque la idea es que ibas al otro mundo con lo que te enterraban o con lo que te llevan a la sepultura. Perversiones ilustradas de Japón. Eso es muy interesante. De las primeras imágenes gráficas, cultura gráfica que tenemos en Japón se llaman los shunga. Los shunga son arte gráfico japonés de una época antigua y ellos sobre papel de arroz, porque ellos producían papel de arroz, pintaban escenas sexuales. Muchas de esas escenas sexuales están acompañadas de textos que cuentan como pequeñas historias cómicas. Shunga significa imágenes de primavera. Hoy las vemos y para nosotros son pornográficas. Obvio que sí lo son. Y seguramente en su momento tenían una connotación que tenía de alguna manera una explicitez sexual Pero es como el exuberante. Kama Sutra, ¿no? Que la gente lo toma como algo erótico y en realidad es un manual del amor. Pero ahí el occidente lo interpretó como algo totalmente sexualizado, pero era un libro hecho para estimular el amor entre hombres y mujeres. Claro, lo que sucede es que nosotros vemos con la mirada de nuestro tiempo. Exacto, de lo Y interpretamos con nuestros valores. Pero claro, en India hay un templo entero en el cual le llaman el templo del Kama Sutra, Exacto. en el cual tú puedes ver cantidad de escenas eróticas y sexuales, pero es un templo, estamos hablando de un templo religioso. Sí, es más, dicen que la ciudad de Rural es impresionante, Sí. toda la parte sexual. Yo todavía no he estado allá, pero tengo una locura para ir porque dicen que es impresionante toda la parte sexual que en realidad es de amor, pero que el amor toca la intimidad. Y en algunas culturas se conecta con lo sagrado. De alguna manera, el cristianismo lo que ha hecho es tener la sexualidad muy al margen de las doctrinas, muy como controlar la sexualidad. En otras religiones la sexualidad hace parte de la religión. Exacto. Hace exacto. parte, los actos sexuales hacen parte de las ceremonias como hemos visto hoy. Y aparte de eso, la sexualidad misma es parte del ritual, Ajá. cosa que no tenemos nosotros, por Exato. ejemplo. Bueno, já que saímos do Oriente e volvimos para o Ocidente, masturbação feminina en el período romântico, los clérigos se les proibía totalmente masturbarse. Las religiosas sí podían gozar desse privilégio. La única condição era que para dar esse prazer tenían que utilizar la própria mano. Não podiam utilizar objetos, consoladores, nada que pudiera parecer a un consolador, a un vibrador. O sea, explica aí um pouco de isso. Bueno, Occidente tuvo una época que le llaman la época oscura, la época medieval. Medieval es un término que usamos los 10 historiadores muy ciclos. extraños, sí. Ou na época, não, 10 ciclos. Ou seja, nos tocou sofrer bastante. Pero los medievales no sabían que eran medievales. Nosotros somos los que les decimos así desde el futuro de ellos, digamos. Edad Media se le puso porque es lo que está entre la época clásica y la modernidad. Lo de la mitad. Es como, esto es de la mitad, entonces es la Edad Media. Ahora, ahí pasaron muchas cosas. Esa referencia que se hace es de un momento histórico en el cual sí se permitían esas prácticas, pero si uno se pone a mirar, siempre existieron prácticas masturbatorias masculinas y femeninas, y hay muchas referencias, y no solo hay referencias, hay instrumentos y artilugios. Catalina la Grande, por ejemplo, esa alemana que fue a Rusia y se convirtió en la gran emperatriz rusa, se decía que tenía una cámara gigante allá en el Palacio de los Zares, la cámara escondida llena de objetos para su propio placer. Y se han encontrado elementos, por ejemplo, los condones, los primeros condones, tenemos Que era condones hecho con medievales. tripas de cerdo costuradas y se ponían en leche de remojo para hidratarse y eran reutilizables. Y son medievales, Sí. entonces nosotros pensamos como Pero que... por cuenta de la sífilis, por cuenta de las enfermedades de la época. Y nosotros pensamos que la época medieval era una época restringida. No, tenían una sexualidad Pois é, normativa. era um prazer controlado, era um prazer culposo quase todo o tempo. Sí, pero al mismo tiempo existían prácticas que en nuestro mundo serían muy extrañas. En todas esas ciudades medievales lo que también hay es un montón de prostitución. Eso, por ejemplo, cuando vemos a los reyes, cuando uno va a los grandes palacios de Europa,
lo que encuentra es que el rey vivía en un extremo y la reina vivía en el otro. De nuevo, porque el matrimonio era un negocio. El Y matrimonio el rey- no tenía nada que ver con amor, era un Exacto. negocio de plata y de tener herederos y ya. Y- Amor se consigue por afuera. Y todos tenían sus amantes, o sea, y todos usaban de la prostitución y hay un montón de historias de reyes que eran completamente lujuriosos. Entonces, claro, nosotros vemos como sí hay una especie de represión, pero también hay una cultura por debajo en la cual la gente hacía cosas realmente perversas desde nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, vamos otra vez para el otro lado del mundo. ¿Qué era la ceremonia en Egipto en honor al dios Atum? Atum o Atom es uno de los dioses más importantes porque es el abuelo de los dioses, es un dios primigenio, es un dios Pero fundacional. de cuál más o menos periodo estamos o en cuál región estamos? Estamos en Egipto, estamos más o menos 2000 años antes de Cristo, Ok. aunque Egipto es mucho más antiguo. Atum o Atom es uno de los más importantes dioses de Egipto. Tiene una particularidad que tiene que ver con la sexualidad, que dicen que Atum es el dios que se hizo a sí mismo. Todos los otros dioses nacen de algún lugar, son hijos de otro dios, ¿sí? Pero Atum no, nace de él mismo. ¿Cómo nace según la leyenda? Él nace masturbándose a sí mismo. Entonces, se cree o hay registros de que Que las... narcisista. Sí, es narcisista. Es como yo mismo, es como el ego máximo, ¿no? Exacto. Pero ¿saben qué hacían los sacerdotes? Los egipcios, por ejemplo, tenían la idea de que a un lado del río Nilo era la muerte, por eso están todas las tumbas a un lado, y al otro lado era la vida donde ellos vivían. Pues bien, los sacerdotes iban al lado de la vida o iban a un borde del río Nilo y se masturbaban. Ese era el rito. Hoy en día, usted ve un sacerdote masturbándose frente a usted, es un degenerado. Pero estos sacerdotes lo hacían porque regar de alguna manera o expulsar el semen es una representación de la fertilidad. Y si el Dios mismo lo hizo, los sacerdotes lo deben hacer. Y el catolicismo es un desperdicio de la fertilidad, la masturbación Claro. es desperdiciar semen. Sexo oral, anal, masturbación es botar fuera el Porque semen. se consideraba que es solamente para la procreación. Exacto. Entonces, pero los egipcios no. En cierto sentido, por ejemplo, si uno ve, Osiris es asesinado por su hermano Set y después su hermana recoge todos los pedazos. Encuentra todos los pedazos menos el pene de Osiris. Y dicen que el pene de Osiris está, y todavía muchos egipcios lo pensaban, en el fondo del río y que es el que hacía que todo creciera, porque es la fertilidad. Increíble. Yo sé que tú estás que mira esas copas y me dices, Sí, que pues, son. pucha, ¿qué va a pasar acá? Bueno, aquí hay una mezcla de tragos que yo no sé porque no soy yo que los mezclo, pero yo sé que hay trago con jugo, trago con gaseosa, trago con algo asqueroso. Depende ahí de tu mala suerte. Te voy a hacer unas preguntas que tienes la opción de contestar y si no quieres contestar, tú escoges una y tienes que tomar de una vez como un shot. Perfecto. Es tu penitencia. Lugar más raro en que has tenido relaciones sexuales. Uf, yo soy muy convencional. Ah, no me vengas con esa, vai, vai. Sí, ¿Qué no, fue lo que más fue raro la creo que tumba fue en Egipto? Vai. un potrero. Yo creo que fue un pot en la universidad. Yo estudié en la Universidad Nacional, que esos son muchos potreros. En una de esas noches fertilicé esa zona. Fertilizaste la Sí, Universidad sí, Nacional. Sí, sí. Plantaste tu árbol. Sí, ahí. debe haber algo allá. Una mata de plátano o algo así. Lo más raro que te han pedido en el sexo. Lo más raro que me han pedido en el sexo. Alguien alguna vez me dijo que le mordiera los dedos pequeños. ¿Lo hiciste? Claro, pero con miedo, porque yo dije no, y decía, más duro, más duro. Y yo dije, no, y se lo voy a arrancar. Pero dije, no. Bueno, ¿y lo más raro que tú has pedido en el sexo? Lo más raro que he pedido yo en el sexo. En algún momento. ¿El teléfono o que te llame el taxi? No. En algún momento que pedí que fuera muy extraño. No, en algún momento me pedí que me dijeran el nombre del novio de esa persona porque era infiel. Oxi, del máster 1 botando na bucha en el máster. Yo hasta que me quedé sorda aquí en mi oído con esa tu Sí, respuesta. un saludo grande, Hernando. ¿Alguna práctica de la antigüedad que tú hayas practicado? Yo creo que todas, porque ellos también practicaban lo mismo, menos nada que sea con muertos ni nada de esas cosas.
¿Cuál es tu placer culposo? Mi placer culposo puede ser no haber aprovechado algunas oportunidades en la vida. Nunca es tarde, Esteban. Já regressamos com Esteban Cruz, porque isso está... Eu quero saber o nome, porque agora me deu curiosidade. Esse é meu prazer culposo. E depois, quando já não consigo mais ir ao trabalho, quando já... Ou pessoas, por exemplo, que choram por nada, qualquer coisa que passa, empiezam a chorar, ou qualquer coisa que passa, tem reações de ira. Esteban, hablando de sexo, porque al fin del día entre historia y sexo todo está muy casado, el libro negro de la brujería en Colombia. Es un libro que tiene mucho que ver con esas prácticas de la brujería, de los amarres, de todo. O sea, cuánto la sexualidad mueve a las personas hacia la brujería. Sí, digamos que es mi último libro, se llama El libro negro de la brujería en Colombia, y lo que yo hice fue recoger muchas historias de esas, sobre todo de gente famosa o gente de la calle que dicen que le han hecho brujería y esos amarres sexuales, y un par de actores me confesaron cosas muy locas. Entonces, por ejemplo, ahí en ese libro entrevisté a Naren Hernani, muy conocido por haber sido Federico en Padres e Hijos y un montón de cosas, que dice que él le pasó una sucesión de cosas terribles porque una mujer le hizo brujería porque él de alguna manera no había podido valorarla. Él se culpa a sí mismo. Pero la historia es increíble. Él tuvo la confirmación de ella que hizo la brujería, sí, se la vio y todo más. Él dice que él le dijo, usted me hizo brujería, y ella le dijo, sí, yo le hice brujería. Y dice que con una actriz que se llama Tania Robledo. La brujería fue decírselo, ¿no? Sí, también, claro, yo no creo, si a mí me preguntan si la brujería existe y hace caso, yo digo, desde el punto de vista racional, no. No, yo no puedo decir... Pero la palabra tiene el poder de crear esa brujería en tu mente. Pero claro, tú como psicóloga lo sabes, que si yo creo en algo es mucho más probable que me pase. Y además esto, la brujería existe desde el punto de vista cultural. Es un hecho cultural, es un símbolo, no en el mundo real. Yo no puedo decir, tráigame un kilo de brujería, pero existe como un símbolo, entonces afecta la realidad social, no la realidad física, pero la realidad social sí. Y a Naren le pasó eso. Yo sé que tú estás siempre muy metido en la cosa del misterio, del más allá, pero ¿eso alguna vez te ha afectado en tu vida? No, yo creo que la gente tiene como esa noción, pero yo tengo cierta distancia. Si alguna ciencia social se toma estos temas en serio, es la que yo estudié, que es la antropología. Entonces mis profesores y los antropólogos del mundo hablan de brujería en tal cultura, la brujería en tal otra cultura. Eso me permite tener cierta distancia, no verlo como un objeto de estudio, no como algo real. Por eso no tengo miedo que me hagan brujería, porque lo veo como algo que hace parte de la sociedad. Pero para los que sí de alguna manera tengan la creencia, pues los va a afectar. Bueno, películas. ¿Qué película tú viene en tu cabeza o que te gusta recomendar? A mí siempre me hace acordar Las Mil y Una Noches. No, esa es una película clásica, pero es una película divertida y que es interesante hablar de ese príncipe y contar un poco esas historias. ¿Tú qué película te gusta recomendar o ver una y otra vez? A mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción. Y hay una que me gusta muchísimo que se llama Interestelar, de Christopher Nolan, y otra que se llama Inception, que traduce El Origen. Esas dos películas me encantan. Essa película é um pouco agotadora. Tu has visto aquela série alemana, como se chamava? Una que el tipo vai e vuelve várias vezes al mismo punto de la historia. Hay una que se llama Corre Lola Corre, que es muy parecida, que es una película también de esa zona del mundo. Es muy buena, sí, y sí es agotadora, porque tú dices, wow, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? El regreso del futuro al presente al pasado. Con muchos saltos, ¿no? Entonces, pero sí, me gustan mucho las películas de ciencia ficción en general, las clásicas y las nuevas. Bueno, Esteban, de todo eso que tú estudias, de todo eso que te gusta estar en contacto, ¿cuál es el tema que más te fascina? Porque uno como historiador nunca termina de aprender, o sea, el mundo ahí tiene para explorar. Yo soy una apasionada de los temas de la sexualidad. ¿A ti qué es lo que te fascina en toda la historia? A mí me encanta la mitología. O sea, todo lo que son... ¿Pero cuál mitología? ¿Cualquiera? Cualquiera, me encanta. Todo lo que sean la idea de que existen, digamos, seres mágicos, la fantasía, Y la idea de que lo que vivimos hoy ya fue vivido antes. También, o la idea, por ejemplo, de que existen criaturas debajo del mar que parecen humanos, las sirenas, los tritones, que ya estaban los griegos, o la idea de
de que existen seres como en la mitología actual, por ejemplo, los yetis, los ángeles, toda esa parte de eso me encanta y eso lo amo. Esteban, saludos a los dioses mitológicos, a essa deusa, a esse Deus, porque não sabemos se dentro de 1000 anos vão estar vendo este programa e dizendo, miren a esses deuses del passado, lo que estavam falando del más passado aún. Muchas gracias por venir aqui hoje, por contar-me um pouco mais dessa parte tão interessante da história, das aberrações ou das práticas sexuais que fazem parte da história de todos nós outros. De verdade que aproveché. Muchas gracias y gracias por tu invitación, Flavia. Yo veo siempre ese programa y gracias a todos los que nos están viendo. Se les quiere. Um beijo para vocês que estiveram conectados hoje em Plazeres com Flávia e mais allá, porque hoje sim podemos fazer essa conjunção de los nombres. Por supuesto que graças a Muebles to Go, que nos mantuvo aqui muito firmes a la terra, não nos deixou sair da realidade, a nosso vinito de Rumbajá, que hace com que nossas conversações sejam sempre muito placenteras, e nossa Vera Pizza, porque agora sim que vamos aterrizar ao presente, hoje, 2022, em Colômbia, para comer pizza de Vera Pizza. E nós outros nos vemos na próxima semana. Besote para vocês. Tchau, tchau. Essas pessoas que se enfurecem e perdem o controle de todo isso são sintomas já do burnout. E aí é duro. Enfim, difícil. Em sociedade neoliberal é difícil.